Hola a todos, les saluda Gustavo Bustillo, docente en matemáticas, y hoy 31 de mayo del 2021 vamos a hablar del método para vencer el temor a las matemáticas. ¿Cómo lo vamos a definir? Pues no lo voy a definir yo, lo van a definir los alumnos mediante las opiniones de ellos a las asistencias a mis aulas de clase. Así que por favor estén atentos, porque aquí vamos a sacar la forma, el método para vencer el temor a las matemáticas. Procedamos. Un alumno en el foro de una de mis clases logró definir lo que podría llamarse método para que los alumnos pierdan el temor a las matemáticas. Y cito textualmente: desde el primer día nos enseña a ver las matemáticas como algo sencillo y fácil de comprender, y algunos de los factores que influyeron son sus consejos todos los días, su manera de ser y explicar los temas. Si no entendimos algo, él lo vuelve a explicar hasta que nos queda claro. Y por otra parte, me siento seguro de preguntar si no entendí algo, porque sé que me ayudaría sin ningún problema. Y todo esto lo hace ser bastante único. Qué interesantes palabras. Número 1, decirle al alumno que la matemática es sencilla y fácil de comprender. ¿Cómo? Con sus consejos todos los días. Coaching. Su manera de ser, empático, y explicar los temas, paciencia. Si no entendimos algo, él lo vuelve a explicar hasta que nos quede claro. Inteligencia emocional. No me voy a enojar solo porque no entendió. Ahí está. La clave está en que el alumno sepa que al preguntar cualquier consulta, él tenga la certeza de que su docente responderá las veces que sea necesario sin perder la paciencia. Esto le da seguridad al alumno que, por difícil que se vea el tema, él puede descansar sabiendo que al final, después de tanto preguntar, lo comprenderá. Así ayudamos a nuestros alumnos a vencer el temor a las matemáticas. Qué interesante. Bueno, ahora les voy a presentar comentarios de mis alumnos que espero sirvan para que desenredemos este método. La clase de cálculo 1 me tenía muy asustada, ya que al principio de cada trimestre tengo ese temor que se me hará difícil la clase de matemática, y sumándole que sería virtual, me asustaba aún más. Pero al comenzar este curso me di cuenta que no es tan difícil como lo define, y con el ingeniero Bustillo me ha parecido algo muy agradable estar cursando esta clase con él, ya que él pone prácticas diferentes, métodos y técnicas en la clase que con ningún otro ingeniero había experimentado. Este parcial me ha gustado mucho, ya que los temas que hemos abarcado no son como lo describían en el instituto que asistía, son más fáciles de entender de la manera que el ingeniero imparte la clase. Como decía Albert Einstein, si tú no lo sabes explicar de manera sencilla, es que tú tampoco lo entiendes. No entiendo cómo puede decir ella que el mismo tema explicado por mí le parece más sencillo, pero es la percepción de ellos. Otro alumno: siempre existía ese temor por las matemáticas, y en este caso cálculo,
Con solo el nombre nos podemos imaginar una clase súper complicada y estamos predispuestos a no comprender y el hecho de que será un reto. Con lo que hemos cursado, puedo afirmar que esa suposición era totalmente incorrecta. Toda ciencia tiene su dificultad, pero no es nada que un poco de dedicación, práctica y enfoque no pueda solucionar. Me ha gustado la clase, pues siento que comprendo. Y si se presenta alguna dificultad, tengo la facilidad de consultarlo con el docente o buscar los videos de YouTube y de esta forma usar el mismo método mostrado en la clase. Es muy lindo la presencia e interés por parte del docente al enviar mensajes motivacionales o consejos, pues promueve una buena comunicación entre el docente y alumnos y a la vez un poco de relajación al tratar algo fuera de clase. Ok. La clase de matemáticas genera estrés y el estrés evita que el cerebro aprenda de una manera óptima. En un ambiente libre de estrés, el cerebro aprende de una manera óptima. Entonces, yo como docente debo evitar aportarle más estrés que el que ya tiene la clase, con mis palabras y mis actitudes. Entonces, al convertirme en alguien familiar, en alguien conocido y no un extraño con cara de tubo, que tienen de buenas, o sea, al convertirme en un ser humano que conecta con ellos, eso les abre el panorama, libera el estrés. Ya no soy un desconocido, ya se dieron cuenta que soy un docente que les va a colaborar a aprender. Siguiente. Qué largo. Empecé mis estudios universitarios en la carrera de arquitectura, la cual experimenté el primer trimestre, pero terminé decidiéndome por ingeniería civil. Al principio tuve mis dudas, ya que me comentaban que la ingeniería tiene mucho que ver con las matemáticas. Y pues hubo un momento en el que tuve mucho miedo y pensé que al empezar a recibir las clases más avanzadas de ingeniería, que tiene que ver con números, no podría. Pues eso pasó cuando empecé las primeras semanas de la clase de geometría y trigonometría. Más que todo el primer parcial que se lleva geometría fue una clase que me causó mucho estrés y miedo, porque por más que ponía atención no lograba comprender, y en el primer examen me fue muy mal, pero me seguía motivando y sentía que podría lograrlo, ya que el ingeniero nos decía que la trigonometría era mucho más fácil y podríamos pasar la clase, y así fue. Puse todo mi empeño y esfuerzo en trigonometría y gracias a Dios pasé la clase. De ahí supe que las demás clases serían mucho más difíciles aún, pero sabía que con dedicación y esfuerzo podría pasarlas. Aunque en este momento, llevando la clase de cálculo, me ha sorprendido mucho, ya que es mucho mejor de lo que pensé. Sí, la clase tiene sus complicaciones y requiere mucha práctica en los ejercicios, pero gracias al ingeniero Bustillo, o sea yo, su manera de explicar cada tema y su nueva modalidad de aprendizaje actualizada, se me ha hecho mucho más fácil y comprensible esta clase. ¿A qué le llaman ellos su nueva modalidad de aprendizaje aplicada? Bueno, número 1, a que tengo un canal de YouTube donde la misma clase que doy en el aula virtual está grabada en YouTube y él la puede ir a revisar. Exactamente la misma. Toda la clase de cálculo 1 está en YouTube, él la puede ir a ver. Y número 2, no uso pizarra, uso presentaciones de PowerPoint. Realmente es un excelente maestro e ingeniero, y no dudo de que una gran persona también, ya que nos motiva mucho
todos los días a ser mejores personas y estudiantes con sus frases tan motivadoras, las cuales nos envía por mensajes en el grupo de WhatsApp que tenemos. Me ha gustado mucho recibir esta clase con él y he aprendido mucho tanto como estudiante como persona. Coaching es la importancia de que un docente sepa coaching, porque tenemos que motivar al estudiante. Vamos con el siguiente, esperemos no sea tan largo. El ingeniero Bustillo ha sido un docente completamente diferente e innovador, ya que cuenta con muchas técnicas, métodos, procedimientos, desarrollo de su manera de explicar, que es muy eficiente, y sobre todo su personalidad. Cambia completamente todo a bien. Nos transmite seguridad al poder preguntar algo que no sabemos cuantas veces sea posible. En lo personal me parece algo muy motivador sus ganas de brindarnos la clase y enseñarnos cada tema. Su método de situarnos las pruebas y las tareas virtual y tecnológica es muy completo, ya que para muchos es primera vez que hacemos tareas de matemáticas en Microsoft Word. Su canal de YouTube es de mucha ayuda para las tareas, repasar para el examen, entre otras cosas. Ahí está, el canal de YouTube. Otro alumno. Me parece muy innovador y diferente la forma en que el ingeniero Bustillo imparte la clase de cálculo 1, ya que sus tareas son en Word y las pruebas virtuales. Es muy paciente con nosotros, siempre busca aclarar cualquier duda que tengamos. Su canal de YouTube ha sido de bastante ayuda en la clase. Nos ha enseñado a no temerle a las matemáticas. O sea, se enseña a no temerle a las matemáticas. Qué interesante ese concepto. También nos ha ayudado a mejorar como persona cuando él nos imparte reflexiones de vida y consejos, e incluso nos levanta la autoestima, diciéndonos que somos bellos cuando no queremos prender las cámaras. Es un excelente maestro y una gran persona. Ahí está, comunicación, volverse familiar, involucrarse, coaching. Cuando empezamos la clase le tenía bastante miedo a la clase de cálculo, pero el ingeniero Bustillo tiene otra manera de enseñar que me parece que es muy efectiva, ya que si tenemos alguna duda, él la resuelve con mucha paciencia y eso le da confianza a uno al alumno de preguntar. Algo que les puedo decir que me quedó de lección es que no solo nos tenemos que esforzar para llegar a la meta, sino también que nos debemos tener paciencia y comprensión a nosotros mismos. Interesante, tenerse paciencia a sí mismo. Otro, la clase de cálculo 1 me ha parecido una manera distinta de impartir clases bajo la modalidad de teledocencia, que desafortunadamente hemos tenido que enfrentar debido a la situación actual. Sin embargo, me ha encantado ciertos aspectos de este método. Dentro de ellos, el hecho de que tenemos la opción de volver a ver la clase, no solamente con las grabaciones de la clase, sino también podremos utilizar los recursos del canal de YouTube y visualizarlo las veces que sea necesario. Por otro, me ha gustado el hecho de tener una clase entre reflexionar sobre los aspectos de la vida y recibir la clase como tal. ¿Ok? Coaching y matemáticas. Coaching y matemáticas. Funciona. Al menos eso dicen los alumnos. Wow. Anteriormente para mí las matemáticas era como mi zona de confort, por lo que me gustaban mucho. Veía los ejercicios como un entrenamiento o un juego al tratar de resolverlos, y ya que tienden a gustarme
los juegos mentales, y hasta cierto punto no me quedaba tranquila hasta que lograba resolverlos. Pero tuve que hacer cambio del colegio debido a un inconveniente, pues sí, ahí empecé con problemas con ellas. Cuando era mi mejor nota pasaron a ser mi nota más baja comparadas con las otras clases. Hasta cierto punto me comunicaron que debió haber sido porque en el colegio al que me cambiaron se centraban en actividades extracurriculares, o la carrera que tomé se orientaba a las artes. Por lo tanto, quedé con ese temor. Tal vez no a las matemáticas, pero sí una ansiedad o preocupación a la hora de realizar pruebas o exámenes, siguiendo así con mis clases en la universidad. Hasta que ahora que recibo la clase de cálculo 1 con el ingeniero Bustillo, es que he logrado ver desde otra perspectiva, ya que su método de impartir la clase es diferente al que usualmente se ve en las demás clases, siendo una gran ayuda para nosotros, tanto para mejorar dentro de la clase como también para ser mejores personas correctas y grandes profesionales. Coaching siempre cubre nuestras dudas, además de mostrarnos distintas formas de mejorar en todos los aspectos, complementando la clase con sus videos en YouTube y compartiéndonos muy buenas reflexiones de vida. Mi ansiedad inconsciente a la hora de los exámenes, con lo que nos ha compartido el ingeniero, ha bajado. Lastimosamente aún no se ha ido del todo, pero sé que con muchos consejos que nos ha compartido, lograré vencer ese temor. Ahí está. Coaching. El coaching funciona. Es un lavado de cerebro. El alumno necesita saber que él puede. Coaching. El docente en matemática debe ser un coach. Me gusta cómo ha impartido la clase el ingeniero Bustillo, ya que su manera de enseñar es diferente y su manera de explicar es eficiente. Siempre resuelve nuestras dudas con paciencia y eso transmite confianza y seguridad al preguntar. Para mí ha sido muy útil su canal de YouTube, ya que si tengo alguna duda, al momento de estudiar, puedo mirar sus videos. Considero que mi error en el primer parcial fue que no me concentraba en la clase. Ok. Debo admitir que la clase de cálculo 1, cuando recién la matriculé, me provocaba cierto tipo de inseguridad, ya que había escuchado varias referencias en cuanto a la dificultad de la clase. Sin embargo, el ingeniero ha hecho de esta clase sencilla de comprender gracias a cómo hace sus clases tan dinámicas e interactivas. También ha sido bastante útil los recursos que el ingeniero nos provee, como su canal. Definitivamente esta clase es totalmente diferente a como la imaginé. Una de las cosas que más me sorprendió fue la presentación de las tareas en forma digital. Ahí está. Las matemáticas son fundamentales en la vida cotidiana. Desde muy temprana edad nos vemos envueltos en los problemas en las que se ven empleadas. El mayor caso representado mundialmente es que los alumnos generan un miedo infalible hacia la ciencia. No obstante, la dedicación, el enfoque y la práctica son medios necesarios para poder sobresalir en ella. La didáctica presentada por el ingeniero Bustillo manifestó un criterio en el que considero es correcto, ya que implementó distintas maneras de poder evaluar la participación de cada alumno de una manera más justa y precisa, según lo que ellos entendieron del tema. La implementación de charlas motivacionales, coaching y generar una interacción mediante el habla cotidiana de una manera más eficaz de poder generar un vínculo más natural, confianza. Ahí está. Ya no es un desconocido el docente. Realmente cada aspecto de la clase y la forma en la que explicó ha sido una experiencia maravillosa.
Espero poder cruzar más clases con su persona. Considero que fallé a la hora de prestar atención en la clase. Luego de pasar trigonometría, otro alumno me esperaba la clase de cálculo 1, la cual estaba muy nervioso por llevar, ya que en mi escuela no hubo mucho énfasis en esta materia y estaba preocupado de que se iba a morder más de lo que podía masticar. Fue una agradable sorpresa que no fue así para nada, gracias al ingeniero Gustavo Bustillo y a la manera en la que explica los temas de la clase lento y a bocados pequeños, para que nadie se sintiera abrumado. He logrado aprender en la clase en temas que mis amigos me han descrito como imposible. Sin embargo, yo tuve la gran facilidad para entenderle. ¿Cómo puede ser eso? Que los alumnos lo ven imposibles y él lo entendió fácilmente. Lavado de cerebro, coach, confianza, ambiente propicio libre de estrés. En cuanto a las dinámicas, me gusta mucho el método de realizar las tareas. Estas están siendo en Word. A mí nunca me gustó el uso de los cuadernos, ya que en mi opinión son ineficientes. Y ya estamos suficientemente avanzados tecnológicamente para tomar el paso a realizar trabajos digitalmente. Siguiente. Me parece interesante la clase innovadora, ya que las prueban de manera virtual, las asignaciones digitales. Sin embargo, me parece ejemplar la manera en que el ingeniero Bustillo realiza la clase, ya que siempre busca aclarar las dudas, explica de manera paciente y eficiente, nos hace reflexionar sobre la vida y nos hace pensar con problemas actuales y reales. Admiro la dedicación al enviarnos mensajes y el orden y formalidad que mantiene. Entrego las notas rápido, eso es muy importante. Nos hace sentir incluidos por los mensajes motivacionales y la buena dinámica durante la clase. Ahora, cuando logras esto, el alumno va a estar agradecido. Aquí tengo el agradecimiento de un alumno. Esto fue lo que él dijo. Gracias por ser un docente de verdad, motivarnos y ser un docente excepcional, por hacernos reír y sobre todo por tenernos paciencia. Honestamente quisiera que usted fuera el docente de todas las matemáticas, sin embargo sé que no será así, pero le doy mil gracias por ser tan especial y darle tanto amor a sus clases. Ese es el resumen de todo. Ahora, ¿cómo concluimos? El temor de las matemáticas se radica así. Cuando el docente crea un ambiente de confianza propicio para el aprendizaje, logrando romper el hielo y la barrera de la falta de confianza, convirtiéndose en un conocido en un lugar de un desconocido. Cuando el docente muestra su humanidad involucrándose e interesándose en sus alumnos. El docente tiene la autoridad y determina si en su aula habrá o no habrá temor. Motivar y enseñar a sus alumnos que le pregunten, que todo lo que le pregunten le será contestado las veces que sea necesario, sin perder la paciencia. Pedagogía y coaching. Jóvenes, y este es el método para aprender matemáticas. Así que, para cualquier consulta, o si usted necesita platicar sobre alguien que sepa el temor a las matemáticas, este es el lugar. Soy Gustavo Bustillo, docente de matemáticas.